Objetividad, relativismo y verdad. Escritos filosóficos 1, por Richard Rorty. 7. Primera parte. Capítulo 5. Textos y terrones. Al igual que muchas otras disciplinas, la crítica literaria oscila entre el deseo de trabajos a pequeña escala y minuciosos y el deseo de pintar una gran imagen. En la actualidad se encuentra en este último polo e intenta ser abstracta, general y teórica. Esto ha llevado a que muchos críticos literarios se tomen más interés por la filosofía y a que los filósofos devuelvan el cumplido. Este intercambio ha resultado útil a ambos grupos. Sin embargo, creo que existe el peligro de que los críticos literarios que buscan ayuda de la filosofía puedan tomarse esta un poco demasiado en serio. Esto es lo que harán si piensan que los filósofos proporcionan teorías del significado o teorías de la naturaleza de la interpretación, como si la investigación filosófica en semejantes temas haya arrojado recientemente nuevos resultados interesantes. También la filosofía oscila entre una autoimagen según el modelo de la ciencia normal kuhniana, en la que se resuelven definitivamente problemas a pequeña escala por turno, y una autoimagen según el modelo de la ciencia revolucionaria kuhniana, en la que se eliminan todos los viejos problemas filosóficos como pseudoproblemas y los filósofos se ocupan en reescribir los fenómenos en un vocabulario nuevo. La especialidad actualmente denominada teoría literaria se ha beneficiado principalmente de este último tipo de filosofía, que últimamente ha estado de moda en Francia y Alemania. Sin embargo, desgraciadamente a menudo ha intentado describirse como si se beneficiase de una filosofía del primer tipo. Ha utilizado la retórica cientifista característica del primer periodo de la filosofía analítica. A menudo encontramos a los críticos utilizando oraciones que empiezan por la filosofía ha demostrado para formular una justificación de adoptar determinado enfoque en un texto literario o en la historia literaria, o en la formación de cánones literarios. Creo que los críticos harían mejor en constatar que ya no es probable que la filosofía arroje resultados definitivos, en el sentido en que la microbiología pueda demostrar cómo crear la inmunidad a una determinada enfermedad, o la física nuclear cómo construir una bomba mejor, como tampoco la propia crítica literaria. No debería considerarse esto una blandura por parte de ambas disciplinas, sino simplemente una ilustración del hecho de que hay muchos ámbitos en los que los deseos no son tan objeto de consenso como en medicina o en la industria de armamentos. Sería mejor que los críticos tuviesen simplemente filósofos favoritos y los filósofos tuviesen críticos literarios favoritos, elegidos por consonancia con sus propias desiderata. Si un crítico literario desea obtener la gran imagen, contar el gran relato, va a tener que realizar el mismo tipo de formación de cánones con respecto a los filósofos como hace con respecto a los novelistas, los poetas o sus colegas los críticos. Como lo expresa sensatamente Geoffrey Harman, la propia teoría es solo otro texto, no goza de un estatus privilegiado. La necesidad de disponer de una teoría general, de algo tan grandilocuente como una interpretación, un conocimiento, una verdad o un significado, es el tipo de las necesidades que James y Dewey intentaron poner en perspectiva al insistir con Hegel en que la teoría viene después del logro concreto, en vez de estar presupuesta por este. De acuerdo con esta concepción pragmática, un estilo teórico, el estilo aristotélico, que depende mucho de las definiciones, o el estilo galileano, que depende de las generalizaciones, es útil sobre todo para fines pedagógicos, para ofrecer formulaciones sucintas de logros del pasado. Aplicado a la crítica literaria, el pragmatismo ofrece razones gracias a las cuales los críticos no tienen que preocuparse por ser científicos ni deberían asustarse por el aspecto de subjetividad resultante de la adopción de un estilo no teórico, narrativo. Sugiere que no temamos la subjetividad ni nos preocupamos por la metodología, sino que simplemente pasemos a elogiar a nuestros héroes y a condenar a nuestros villanos
realizando odiosas comparaciones. Nos insta a no intentar mostrar que nuestra elección de héroes nos viene impuesta o sucinta por principios anteriormente plausibles. Para los pragmatistas, el contar historias sobre la forma en que nuestros textos literarios favoritos y menos favoritos están vinculados no se distingue, pues no es más que una especie de la empresa filosófica de contar historias sobre la naturaleza del universo que destacan todas las cosas que a uno le gustan más o menos. El erróneo intento de ser científico es una confusión entre un recurso pedagógico, el recurso de resumir el resultado de la propia narrativa en pequeñas fórmulas densas y un método para descubrir la verdad. En las páginas que siguen voy a ofrecer primero una explicación general de la concepción pragmatista de la naturaleza de la verdad y de la ciencia, a fin de completar el esbozo que acabo de ofrecer. A continuación, volveré a la cuestión de qué aspecto tiene la noción de significado enfocada desde la óptica pragmatista. En ambas secciones voy a recomendar que evitemos la sugerencia de Dilthey de construir dos metavocabularios paralelos diferenciados. En cambio, deberíamos suponer que si una doctrina filosófica no es plausible con respecto al análisis de los terrones por parte de los químicos, probablemente tampoco es de aplicación a los análisis de los textos por parte de los críticos literarios. Los pragmatistas afirman que la noción tradicional de que la verdad es correspondencia con la realidad es una metáfora que no se puede hacer efectiva y está gastada. Algunos enunciados verdaderos, como el gato juega con el zapato, pueden emparejarse con otros trozos de realidad para asociar partes del enunciado con partes del trozo elegido. La mayoría de los enunciados verdaderos, como el gato no juega con el zapato, y hay números transfinitos, y el placer es mejor que el dolor, no pueden emparejarse. Además, no estaremos en mejor situación si construimos incluso un esquema metafísico que empareje algo del mundo con cada parte de cada enunciado verdadero y alguna relación de primer orden con toda relación metalingüística correspondiente. Pues aún deberíamos enfrentarnos a la cuestión de si el lenguaje de primer orden que utilizamos corresponde a la realidad él mismo. Es decir, deberíamos preguntarnos si el hablar de gatos, números o de la bondad es la forma correcta de fragmentar el universo en trozos, si nuestro lenguaje corta la realidad por las articulaciones. Los pragmatistas llegan a la conclusión de que la intuición de que la verdad es correspondencia debería extirparse en vez de explicarse. De acuerdo con esta concepción, la noción de que la realidad tiene una naturaleza a la que tenemos la obligación de corresponder es tan solo una variante más de la noción de que puede aplacarse a los dioses canturreando las palabras adecuadas. La noción de que algunos de entre los lenguajes de la humanidad, algunos de entre los lenguajes que la humanidad ha utilizado para relacionarse con el universo, es aquel que prefiere el universo, el que corta las cosas en las articulaciones. Fue un bonito engaño. Pero ahora ha resultado demasiado manido para tener alguna utilidad. Esta línea de argumentos sobre la verdad suele afrontarse cambiando el tema, desde la verdad a la facticidad. La ciencia, se dice, trata con hechos duros, y los demás ámbitos de la cultura o deberían imitar o confesar su incapacidad de imitar, el respeto de los científicos a la facticidad en bruto. Aquí, el pragmatista invoca su segunda línea de argumentos. Ofrece un análisis de la naturaleza de la ciencia que concibe la reputada dureza de los hechos como un artificio creado por nuestra elección del juego del lenguaje. Construimos juegos en los que un jugador pierde o gana si sucede algo definido e incontrolable. Quizás en algún juego de pelota maya, el equipo asociado a la divinidad lunar pierde automáticamente y es ejecutado, si hay un eclipse de luna durante el juego. En el póker, sabes que has ganado si has recibido una mano con bastantes ases. En el laboratorio, una hipótesis puede desacreditarse si el papel de ensayo se vuelve azul o si el mercurio no llega a un determinado nivel. Se concuerda en que una hipótesis ha sido verificada por el mundo real
si el ordenador arroja un número determinado. La dureza del hecho en todos estos casos no es más que la dureza de los acuerdos previos en una comunidad sobre las consecuencias de un acontecimiento determinado. La misma dureza prevalece en la moralidad o la crítica literaria, si y solo si la comunidad en cuestión tiene una igual firmeza sobre quién pierde y quién gana. Algunas comunidades no se toman demasiado en serio las trampas en las cartas o los matrimonios entre tribus. Otros pueden convertir a una u otra práctica en algo decisivo de su trato hacia sus congéneres. Algunas de las comunidades interpretativas de Stanley Fish te rechazan si interpretas Lícidas como un poema que versa realmente sobre la intersexualidad. Otras te aceptarán solo si lo haces. Este análisis pragmatista de la dureza de los datos puede parecer que confunde la fuerza física causal del acontecimiento con la mera fuerza social de sus consecuencias. Cuando Galileo vio las lunas de Júpiter por su telescopio, puede decirse que el impacto en su retina fue duro en el sentido de que aquí nos ocupa, aunque sus consecuencias fueron sin duda diferentes para comunidades diferentes. Los astrónomos de Padua las consideraron meramente una anomalía más que tenía que integrarse de algún modo en una cosmología más o menos aristotélica, mientras que los admiradores de Galileo pensaron que hacía pedazos de una vez por todas la idea de las esferas cristalinas. Pero el dato en sí, podría decirse, es extremadamente real, independientemente de la interpretación que reciba. El pragmatista sale al paso de esta aseveración diferenciándose del idealista. Concuerda en que existe algo semejante a la resistencia física en bruto, la presión de las ondas de luz en el ojo de Galileo o la piedra en la bota del Dr. Johnson. Pero no ve manera de transferir este carácter bruto no lingüístico a los hechos, a la verdad de las oraciones. La manera en que una hoja en blanco toma la forma del tinte que la colorea no tiene analogía con la relación entre la verdad de una oración y el acontecimiento sobre el que versa. Cuando el tinte incide sobre la hoja en blanco, sucede algo causal, pero hay tantos hechos que se incorporan al mundo como lenguajes para describir esa transacción causal. Como dice Donald Davidson, la causación no está sujeta a descripción, pero sí la explicación. Los hechos son entidades híbridas, es decir, las causas de la enunciabilidad de las oraciones incluyen tanto estímulos físicos como nuestra elección anterior de respuesta a estos estímulos. Decir que hemos de respetar los hechos es simplemente decir que si vamos a jugar un determinado juego de lenguaje, debemos seguir las reglas. Decir que debemos tener respeto hacia las fuerzas causales no mediatizadas carece de objeto. Es como decir que la hoja en blanco debe tener respeto por el tinte que se imprime en ella. La hoja en blanco no tiene elección, ni nosotros tampoco. La tradición filosófica ha ansiado encontrar una forma de aproximarse a la total pasividad de la hoja en blanco. Ha concebido el lenguaje como un ente interpuesto, como un cojín, entre nosotros y el mundo. Ha lamentado que la diversidad de los juegos de lenguaje, de las comunidades interpretativas, nos permita tanta variación en la manera de responder a las presiones causales. Le gustaría que fuésemos máquinas de producir enunciados verdaderos en respuesta directa a la presión de la realidad sobre nuestros órganos. En cambio, los pragmatistas consideran que la metáfora del lenguaje como cojín del efecto de las fuerzas causales ya no puede explotarse con provecho. Pero si esta metáfora vale, también vale la noción tradicional de un lenguaje ideal, o de la teoría empírica ideal como un cojín ultradelgado que traduce la acometida brutal de la realidad en enunciados y actos de la manera más directa posible. Las metáforas que, según el pragmatista, ponemos en lugar de toda esta referencia masoquista al carácter duro y directo, son las de la conducta lingüística como uso de herramientas, del lenguaje como una manera de asir las fuerzas causales y conseguir que hagan lo que deseamos, modificarnos a nosotros y a nuestro entorno según nuestras aspiraciones. El pragmatista exalta así la espontaneidad al precio de la receptividad, igual que su adversario realista hizo lo contrario.
Al hacerlo, muestra su deuda para con el romanticismo y el idealismo absoluto. Pero el pragmatista no intenta justificar sus metáforas mediante un argumento filosófico, afirmando haber hecho algún descubrimiento nuevo sobre la naturaleza del universo o del conocimiento que muestra que la naturaleza de la verdad es diferente a la que se había pensado. Rechaza las apelaciones aristotélicas a la naturaleza de esto y aquello. En cambio, al igual que Dewey, cuenta relatos sobre cómo se ha idiotizado el decurso del pensamiento occidental por obra de las metáforas que detesta. Su propia técnica en filosofía es el mismo estilo narrativo homérico que recomienda al crítico literario. Su recomendación al crítico se funda así no en una teoría sobre la literatura o sobre la crítica, sino en una narrativa cuyos detalles le ayudará a concretar, es de esperar, el crítico literario. El filósofo pragmatista tiene un relato que contar acerca de sus libros favoritos y también menos favoritos. Por ejemplo, los textos de Platón, Descartes, Hegel, Nietzsche, Dewey y Russell. Le gustaría que otras personas tuviesen relatos que contar sobre otras secuencias de textos, sobre otros géneros, relatos que encajen con el suyo. Aquello a lo que apela no es a los últimos descubrimientos filosóficos sobre la naturaleza de la ciencia o el lenguaje, sino a la existencia de ideas acerca de estos asuntos que concuerden con determinadas ideas que tienen otras personas sobre esas cuestiones. Por ejemplo, los críticos del momento que buscan una gran imagen. En lo que he dicho hasta ahora coincido con Walter Michels, cuya obra vincula el pragmatismo norteamericano con un relato como el de Fish sobre la naturaleza de la interpretación. Michels resume esta actitud diciendo lo siguiente: nuestras creencias no son obstáculos entre nosotros y el significado, sino aquello que hace posible el significado. Mi exposición del pragmatismo pretende mostrar que esta afirmación puede considerarse el corolario de la tesis más general de que nuestras creencias, nuestras teorías, nuestros lenguajes, nuestros conceptos, sobre todo lo que Kant ubicó en el lado de la espontaneidad, no deben considerarse defensas contra la dureza de los datos, y mucho menos como velos interpuestos entre los objetos y nosotros, sino como maneras de poner a trabajar para nosotros las fuerzas causales del universo. En el caso de los textos, estas fuerzas meramente imprimen pequeñas reproducciones en nuestras retinas. A partir de ahí, somos nosotros quienes tenemos que sacar algo de estas reproducciones contando un relato sobre su relación con otros textos o las intenciones de ese autor, o lo que hace la vida digna de ser vivida, o los acontecimientos del siglo en que se escribió el poema, o los acontecimientos de nuestro siglo, o los sucesos de nuestra vida, o cualquier otra cosa que parezca adecuada en una situación determinada. La cuestión de si en realidad cualquiera de estos relatos es adecuado es como la cuestión de si el hilomorfismo aristotélico o la matematización galileana es realmente adecuada para describir el movimiento de los planetas. Desde el punto de vista de una filosofía pragmatista de la ciencia, semejante cuestión no tiene objeto. La única cuestión es la de si el describir los planetas en uno u otro lenguaje nos permite contar relatos sobre ellos que encajen con todos los relatos que deseamos contar. No obstante, cualquiera que argumente desde una filosofía pragmatista de la ciencia a una filosofía de la interpretación literaria como la de Fish va a tener que explicar la diferencia aparente entre la química y la crítica. Parece existir una diferencia entre los objetos duros con que tratan los químicos y los blandos con que tratan los críticos literarios. Esta aparente diferencia constituye el motivo para que todas las teorías neodilteyanas insistan en la distinción entre explicación y comprensión, y para que todas las teorías neo-sausarianas insistan en la distinción entre terrones y textos. El pragmatista rechaza ambas distinciones, pero tiene que admitir que hay una diferencia prima facie a explicar. Pues cuando el químico afirma que el oro no es soluble en ácido nítrico, se acabó la historia. Pero cuando el crítico afirma que el problema de Otra vuelta de tuerca o de Hamlet o cualquier otro texto no es soluble en el aparato de la nueva crítica psicoanalítica o semiótica, esto es una invitación a que las respectivas escuelas de crítica destilen brebajes aún más potentes.
La manera idealista de Kant de interpretar esta diferencia se ha vuelto canónica. Kant pensó que los objetos duros eran aquellos que nosotros constituimos según reglas establecidas por conceptos inevitables enlazados en nuestras facultades trascendentales, mientras que los objetos blandos eran aquellos que constituimos sin que estén ligados a regla alguna. Esta distinción, el fundamento trascendental de la distinción tradicional entre lo cognitivo y lo estético, no es satisfactoria por las razones dialécticas esgrimidas por Hegel y las evolutivas formuladas por Dewey. No se puede formular una regla sin decir cómo sería violar la regla. Tan pronto como lo hacemos, resulta interesante la cuestión de si seguirla o no. Cuando, con Hegel, empezamos a concebir las reglas como etapas históricas o productos culturales, borramos la distinción kantiana entre conducta regida por reglas y conducta lúdica. Pero mientras que Hegel interpreta la ciencia natural como una forma más bien temprana y primitiva de autoconciencia del espíritu, Dewey concibe la química, la crítica literaria, la paleontología, la política y la filosofía, avanzando conjuntamente, como camaradas iguales con intereses diferentes, que solo se distinguen por estos intereses, y no por el estatus cognitivo. James y Dewey apreciaron la idea de Kant de que no se pueden comparar nuestras creencias con algo que no es una creencia para ver si corresponde. Pero señalaron sensatamente que esto no significa que no exista nada en el exterior sobre lo cual versan las creencias. La independencia causal del oro o del texto respecto al químico o el crítico indagador no significa que éste pueda o deba realizar la imposible hazaña de desnudar su objeto elegido de las inquietudes humanas, verlo como es en sí, y luego ver cómo nuestras creencias encajan en él. Así pues, hemos de descartar la distinción de Kant entre constituir el oro mediante una síntesis regida por reglas y constituir los textos mediante una síntesis libre y lúdica. Los pragmatistas sustituyen esta formulación idealista por una aceptación plena de la inhumana y bruta tenacidad causal del oro o del texto. Pero piensan que no hay que confundir esto con, por así decirlo, una tenacidad intencional, una insistencia en que se describa de una determinada manera su propia manera. El objeto puede, dado un acuerdo previo en un juego de lenguaje, hacer que tengamos creencias, pero no puede sugerir las creencias que hemos de tener. Solo puede hacer cosas a las que nuestras prácticas reaccionan con cambios de creencias preprogramados. Así, cuando se le pide que interprete la diferencia entre objetos duros y objetos blandos, el pragmatista dice que la diferencia está entre las reglas de una institución, la química, y la de otra, la crítica literaria. Piensa, con Stanley Fish, que todos los hechos son institucionales, y solo son hechos en virtud de la institución anterior de tales, dimensiones de valoración concebidas socialmente. La única manera de obtener un hecho no institucional será encontrar un lenguaje para describir un objeto que fuese tan poco nuestro, y tanto el propio objeto como las fuerzas causales del objeto. Si renunciamos a esa fantasía, ningún objeto parecerá más blando que otro. Más bien, algunas instituciones parecerán internamente más diversas, más complejas, más polémicas en relación a los desiderata finales que otras. Esto por lo que se refiere a la concepción del pragmatista de la verdad y de la ciencia. Vuelvo ahora a la consideración de algunas cuestiones que me ha planteado mi colega E.D. Hirsch Jr. Hirsch ha defendido la posibilidad de una interpretación objetiva, realizando una distinción entre aislar el significado de un texto, una tarea a la que se aplican las pruebas normales de objetividad histórica, y relacionar ese significado con otra cosa. A esta última actividad, Hirsch la denomina hallar la significación del texto, frente a encontrar su significado. Concuerdo con Hirsch en que necesitamos algunas distinciones como esta. También concuerdo con él en que, según sus propias palabras, la tan publicitada decisión entre pensar en las ciencias y en las humanidades no existe. Creo que tiene razón cuando sugiere que la filosofía de la ciencia y la teoría literaria deberían proyectarse mutuamente.
pero creo que su distinción entre significado y significación es errónea en determinados aspectos. Mi estrategia holística, característica del pragmatismo y en particular de Dewey, consiste en reinterpretar todo dualismo semejante como un bloqueo momentáneamente conveniente de regiones a lo largo de un espectro, en vez de como reconocimiento de una división ontológica, metodológica o epistemológica. Así pues, voy a presentar semejante espectro y utilizarlo como instrumento heurístico para comentar el dualismo de Hirsch. En la tabla que viene a continuación hay una columna para los textos y otra para los terrones, una división que se corresponde aproximadamente a la de cosas realizadas y cosas encontradas. Al referirme a un texto paradigmático, piénsese en algo desconcertante afirmado o escrito por un miembro de una tribu primitiva, por Aristóteles o por Blake. Los artefactos no lingüísticos, como los jarrones, son casos límite de texto. Son casos límite de textos. Cuando me refiero a un terrón, piénsese en algo que se llevaría a analizar a un científico natural en vez de a un representante de las humanidades o las ciencias sociales. Algo que puede resultar ser, por ejemplo, una pieza de oro o el estómago fósil de un estegosaurio. Una bolsa de plástico plegada en un caso límite de terrón. La mayor parte de la reflexión filosófica sobre la objetividad, la mayor parte de la epistemología y de la filosofía de la ciencia se ha centrado en los terrones. La mayor parte de las discusiones acerca de las interpretaciones se han centrado en los textos. Creo que muchas controversias sobre la objetividad de la interpretación pueden allanarse, insistiendo en la medida de lo posible, en el paralelismo texto-terrón. En particular, creo que si se parte de una filosofía de la ciencia kuhniana, se puede mantener la mayor parte de lo que quiere decir Hirsch sobre la validez de la interpretación. Así, desearía convencer a Hirsch de que su concepción puede reconciliarse con el tipo de pragmatismo de Wittgenstein, Davidson, Kuhn, que estoy defendiendo. Texto 1. Los rasgos fonéticos o gráficos de una inscripción. Este es el dominio de la filología. Terrones 1. El aspecto sensorial y la ubicación espacio-temporal de un terrón. Lo pertinente aquí es evitar una ilusión perceptiva. Textos 2. Lo que respondería el autor en condiciones ideales a las preguntas sobre su inscripción que estén formuladas en términos que puede comprender por sí mismo. Terrones 2. La esencia real del terrón que subyace a su apariencia, la forma en que Dios o la naturaleza lo describirían. Textos 3. Lo que respondería el autor en condiciones ideales a nuestras preguntas sobre su inscripción, preguntas para comprender las cuales tendría que ser reeducado. Piénsese en un primitivo formado en Cambridge, un Aristóteles que hubiera asimilado a Freud y a Marx, pero que son fáciles de entender para una comunidad interpretativa actual. Terrones 3. El terrón descrito por ese sector de nuestra ciencia normal especializada en terrones de ese tipo, por ejemplo, un análisis rutinario realizado por un químico o una identificación rutinaria realizada por un biólogo. Textos 4. El papel del texto en la concepción revolucionaria de alguien de la secuencia de inscripciones a la que pertenece el texto, incluida las sugerencias revolucionarias sobre las secuencias de que se trata, por ejemplo, el papel de un texto de Aristóteles en Heidegger o de un texto de Blake en Bloom. Terrones 4. El terrón descrito por un científico revolucionario, es decir, alguien que desea reformular la química o la entomología o cualquier otra ciencia, de forma que los análisis químicos o las taxonomías biológicas actualmente normales se revelan como meras apariencias. Textos 5. El papel del texto en la concepción que alguien tiene distinta al género a que pertenece el texto, por ejemplo, su relación con la naturaleza del hombre, la finalidad de mi vida, la política de nuestra época, etc. Terrones 5. El lugar del terrón o de ese tipo de terrón en la concepción que alguien tiene de algo distinto a la ciencia a la que se ha asignado el terrón. Por ejemplo, el papel del oro en la economía internacional, en la alquimia del siglo XVI, en la vida fantasiosa de Alberich, en mi vida fantasiosa, etc.
frente a su papel en la química. Los números 2, 5 de la columna textos pueden concebirse como 4 significados posibles de significado. Los mismos números de la columna terrones pueden considerarse otros tantos significados de naturaleza. Pueden considerarse los 4 quintos finales de la tabla como 4 definiciones de cada término, ordenadas por niveles. La idea que el pragmatista aporta desde la filosofía de la ciencia, la idea que condiciona su actitud hacia las cuestiones de la teoría literaria, es su afirmación de que la definición de la columna terrones en el nivel 2 no es una noción útil. El antipragmatista en filosofía de la ciencia y en filosofía del lenguaje, por ejemplo, Kripke, Boyd, es el filósofo que piensa que existen cosas como naturalezas verdaderas o esencias reales. Pero para el pragmatista, solo podemos distinguir esencias nominales mejores y peores, descripciones de terrón más o menos útiles. Para él, no es necesaria la noción de una convergencia de la indagación científica hacia lo que el terrón es en sí real y verdaderamente. Así, el filósofo pragmatista de la ciencia puede sentirse tentado a interpretar la distinción de Hirsch entre significado y significación como una distinción entre significado in se y significado ad nos, y rechazar a Hirsch como un aristotélico trasnochado que no ha aprendido aún que todas las esencias son nominales. Semejante rechazo sería excesivamente precipitado, pues obviamente existe algo llamado la intención del autor que podemos utilizar y utilizamos para interpretar el nivel 2 en el caso de los textos, pero que no podemos utilizar para interpretar el nivel 2 en el caso de los terrones. La única diferencia interesante entre textos y terrones es que conocemos cómo crear y defender hipótesis sobre las intenciones del autor en un caso pero no en el otro. Reinterpretando la reinterpretación que hace Hirsch de Vico, diría que el hecho de que el nivel 2 tenga sentido para los textos pero no para los terrones es la clave de la verdad de la idea de Vico de que el ámbito humano es genuinamente cognoscible, mientras que no lo es el ámbito de la naturaleza. También diría que el origen de la filosofía realista y antipragmatista de la ciencia está en el intento, característico de la ilustración, de que la naturaleza desempeña las funciones de Dios, el intento de hacer de la ciencia natural una manera de adecuarse a la voluntad de un poder distinto a nosotros, en vez de simplemente facilitar nuestro comercio con las cosas que nos rodean. Según mi interpretación, nuestro ideal de conocimiento perfecto es el conocimiento empático que en ocasiones tenemos de la situación mental de otra persona. Las epistemologías realistas han sido intentos descarriados para transferir este tipo de conocimiento a nuestro conocimiento de los terrones. Como dijo Nietzsche, el concepto de sustancia es una consecuencia del concepto de sujeto, y no al revés. Las interpretaciones realistas de la ciencia natural son así intentos desesperados de hacer que la ciencia física imite a las Geisteswissenschaften. Pero tan pronto abandonamos el animismo primitivo y las formas más sofisticadas de antropomorfización, antropomorfización de la naturaleza, intentadas por Platón y Aristóteles, podemos admitir que los terrones son solo algo que en la actualidad es conveniente definir como tal, es decir, que no tienen un interior como lo tienen las personas. Así, mientras que Hirsch desea hacer que la filosofía realista de la ciencia parezca buena, para hacer que el significado al nivel 2 parezca bueno para los textos, yo deseo hacer lo contrario. Yo deseo admitir todo lo que dice Hirsch sobre la validez objetiva de la indagación del significado. En ese sentido, al objeto de hacer que la filosofía realista de la ciencia parezca mala. Deseo insistir en que podemos tener lo que Hirsch desea al nivel 2 para los textos, solo para probar que no podemos tener nada semejante para los terrones. Pero aun cuando coincido con Hirsch en que podemos tener el mismo tipo de objetividad sobre la mente del autor de la que podemos tener sobre la composición química de un terrón, deseo discrepar con la manera en que establece una distinción entre significado y significación.
Hirsch define estos términos en el siguiente pasaje. Significado se refiere a todo el significado verbal de un texto, y significación se refiere al significado textual en relación a otro contexto, es decir, otra mente, otra época, una materia más amplia, un sistema de valores diferente, etc. En otras palabras, significación es el significado textual relacionado con un contexto, cualquiera, más allá de sí mismo. Estas definiciones le permiten afirmar que desde el punto de vista del conocimiento, la crítica válida depende de la interpretación válida, donde crítica significa el descubrimiento de la significación e interpretación, el descubrimiento del significado. Estas distinciones entrelazadas están respaldadas por la afirmación de Hirsch de que si no pudiéramos distinguir un contenido de la conciencia de sus contextos, no conoceríamos objeto alguno en el mundo. Desde mi enfoque de Wittgenstein, punto de vista, la husserliana referencia de Hirsch a los contenidos de la conciencia y a los objetos intencionales puede sustituirse por la referencia a nuestra capacidad de coincidir en aquello sobre lo que pensamos, es decir, de coincidir en qué proposiciones que utilizan las mismas expresiones de referencia aceptamos, aún discrepando sobre el valor de verdad de las demás. Con Wittgenstein considero un exceso innecesario la referencia a la intuición y a la conciencia y a la intencionalidad, algo que no puede explicar nuestro uso del lenguaje y que es innecesario si consideramos primitivo ese uso. El pragmatismo concibe el conocimiento no como una relación entre la mente y un objeto, sino más o menos como la capacidad de alcanzar un acuerdo utilizando la persuasión antes que la fuerza. Desde este punto de vista, la distinción entre un objeto X y el contexto en el que se da nunca es más que una distinción entre dos grupos de proposiciones, más o menos las que utilizan las palabras X que actualmente se presuponen y no se ponen en duda, y las que actualmente se discuten. No hay forma de identificar un objeto más que hablando acerca de él, poniéndolo en el contexto de otras cosas sobre las que quieres hablar. Considero que esta es una de las moralejas de la crítica de Wittgenstein a la idea de definición ostensiva. La que conocemos tanto de los textos como de los terrones no es nada más que la manera en que estos se relacionan con otros textos y terrones mencionados o presupuestos por las proposiciones que utilizamos para describirlos. A nivel 1 de un texto de Aristóteles está solo la cosa que se encuentra en una determinada página. Tiene esta forma visual cuando se imprime en ese tipo de letra, etc. Al nivel 2, el significado de un texto de Aristóteles es cualquier cosa que diría sobre él. Por ejemplo, un Aristóteles no reeducado. Al nivel 3 se encuentra lo que diría sobre él alguien como Werner Hager. Al nivel 4 está lo que, por ejemplo, dice Heidegger sobre él. Al nivel 5 está, por ejemplo, lo que yo estoy diciendo aquí sobre él. Es erróneo preguntarse qué es aquello, qué es lo mismo en cada nivel, como si fuésemos en busca de un sustrato permanente de descripciones cambiantes. Todo lo que necesitamos para hacer posible la comunicación y persuasión, y así el conocimiento, es la técnica lingüística necesaria para pasar de un nivel a otro. Una explicación de la adquisición de esa técnica no exige que postulemos un objeto, el mismo texto en sí, o el verdadero significado del texto, o el mismo terrón en sí, o la esencia verdadera del terrón, que está presente a la conciencia en cada nivel. Todo lo que necesitamos es que pueda alcanzarse un acuerdo sobre aquello de lo que estamos hablando, y esto solo significa un acuerdo sobre un número razonable de proposiciones que utilizan el término en cuestión. Las proposiciones a cualquier nivel realizan esa labor. La tradición epistemológica, común a Hirsch y a la teoría de la autonomía semántica, que Hirsch atribuye a los nuevos críticos y a los deconstructivistas, insiste en que ha de elegirse uno de estos niveles como aquello sobre lo que en realidad estamos hablando, en cada uno de los demás niveles. Ambos insisten en que el conocimiento del significado a ese nivel es el fundamento de la discusión a los demás niveles. Pero esta doctrina común es, en mi opinión, el análogo a la doctrina común al empirismo fenomenalista.
fenomenalista y a la actual reacción realista contra el fenomenalismo, a saber, la doctrina de que o bien el nivel 1 para el fenomenalismo o el nivel 2 para el realismo es el privilegiado, en el caso de los torones, en tanto que determina la referencia. Desde una óptica pragmatista, toda esta noción de privilegiar un nivel y presentarlo como fundamento de la indagación es un desafortunado intento más de salvar la noción de verdad como correspondencia. Hirsch y sus adversarios están demasiado preocupados por la textualidad característica de los textos, igual que Kripke y sus adversarios están demasiado preocupados por la terroneidad característica de los terrones. En vez de intentar ubicar la identidad, deberíamos disolver tanto los textos como los terrones en nodos con tramas de relaciones transitorias. La crítica de los intentos de privilegiar niveles ha dado lugar, desafortunadamente, a una suerte de relativismo absurdo, según el cual las concepciones de los idiosincrásicos místicos de la naturaleza sobre los terrones están de alguna manera en pie de igualdad con las concepciones de los profesores de química, como en Feyerabend, o que las interpretaciones de los textos mediante libre asociación están en pie de igualdad con las interpretaciones filológicas o históricas normales. Todo lo que significa en pie de igualdad con, en estos contextos, es epistemológicamente en pie de igualdad. Así interpretada, esta afirmación es verdadera pero trivial. Cualquiera, por necio que parezca, puede, pues, conocemos todo meramente por razones epistemológicas, ser el creador de una brillante nueva explicación del significado de algunos textos o de la naturaleza de algunos terrones. El tiempo lo dirá, pero no la epistemología, ni tampoco la filosofía de la ciencia, ni la semiótica, ni cualquier otra teoría que pretenda ofrecer una taxonomía de todas las posibles nuevas ideas brillantes, de todos los futuros posibles. Después de todo, tuvimos que soñar con una nueva filosofía de la ciencia para hacernos cargo de Galileo y de sus amigos, y toda una nueva estética para hacernos cargo de Deschamps y de sus amigos. En el futuro tendremos que rehacer nuestras narrativas sobre cómo encajan las teorías científicas, las pinturas, los poemas o los ensayos literarios tan a menudo como alguien haga algo tan original y chocante que no encaje en los relatos que estamos acostumbrados a contar. El reciente predominio de lo que he denominado el relativismo tonto, la inferencia mala de ninguna diferencia epistemológica a ningún criterio de selección objetivo, ha llevado a escritores como Hirsch a intentar crear teorías generales de la interpretación, teorías que nos ayuden a mantener la idea de interpretación correcta del texto frente a la de buena interpretación para determinados fines. Estoy de acuerdo con Hirsch en que todo lo que necesitamos es esta última noción, y no veo que, pase Hirsch, tengamos que asignar un significado de nivel 2 a un texto antes de que podamos asignar significados a otros niveles. Entiendo la objetividad en términos de la capacidad de conseguir un acuerdo sobre si un conjunto particular de desiderata se ha satisfecho o no. Creo, pues, que podemos tener un conocimiento objetivo a cualquier nivel, sin necesariamente tenerlo a cualquier otro. En la exposición anterior he intentado sugerir que la filosofía del lenguaje y la epistemología no deben tomarse tan en serio como las toman Hirsch y sus adversarios. No creo que los filósofos hayan descubierto o vayan a descubrir algo sobre la naturaleza del conocimiento, el lenguaje, la intencionalidad o la referencia que vaya a ser la vida, enormemente diferente a los críticos, historiadores o antropólogos. Estos no tienen unos conocimientos especializados independientes, solo tienen relatos que pueden utilizar para complementar o reforzar otros relatos. Una disciplina que oscile hacia el atomismo, por ejemplo, creará teorías atomistas del significado, y una que tienda hacia el holismo creará teorías holistas. Estoy de acuerdo con Geoffrey Harman en que no deberíamos intentar separar demasiado la filosofía de la crítica literaria, ni la figura del filósofo de la del crítico. La manera en que Derrida, Harman, Bloom y de Man ensamblan textos
y consideraciones literarias y filosóficas, sin tener en cuenta las fronteras entre los géneros tradicionales, me parece la forma correcta de proceder. Esta es la razón por la que creo que la prueba de la verdad filosófica no consiste ni en los análisis correctos de conceptos individuales, por ejemplo, significado, intencionalidad, ni en la coherencia interna entre centenares de análisis semejantes vinculados en un sistema filosófico, sino solo en la coherencia de un sistema semejante con el resto de la cultura. Una cultura que es de esperar siga siendo tan ondoyant et divers como la de las democracias occidentales de la actualidad. Esto significa que la prueba de una teoría filosófica de la justicia, el significado o la verdad, o por lo mismo de la filosofía, es qué coherencia tiene con la mejor labor que actualmente se realiza, por ejemplo, tanto en bioquímica como en crítica literaria. Precisamente porque la filosofía trata de conceptos que se utilizan en muchos lugares, lugares en los que las personas analizan textos, así como aquellos en los que analizan terrones, no está en situación de legislar a ninguno de ellos. Es bastante conocida la idea de que la filosofía consiste en una toma y daca con las ciencias duras. La idea de que el toma y daca se extiende a ámbitos más blandos, unida al escepticismo sobre la distinción duro-blando, comienza con Hegel, y en mi opinión, donde mejor se desarrolla es en el hegelianismo naturalizado de Dewey. A ella se resisten personas de ambos lados del límite artificial trazado por Dilthey. Un límite dibujado hay por Hegel en su propia distinción entre naturaleza y espíritu, la distinción que Dewey se esforzó por eliminar. En el lado del terrón, un lado donde se encuentran muchos filósofos analíticos, muchos creen, aún con Quine, que la filosofía de la ciencia, bastante dura, es muy filosófica. En el lado del texto, donde se encuentran muchos filósofos continentales, muchos creen que sería simplísticamente positivista, en el olvido de la textualidad de los textos, pensar que la misma batería de conceptos funciona en ambos lados. Pero recientemente, tanto los filósofos analíticos como los continentales han sugerido que si llevamos un poco más allá el holismo común a Quine y a Gadamer, este no se puede limitar a un lado de la distinción texto-terrón, sino que elimina esta distinción. Este me parece el resultado de la labor de, por ejemplo, Donald Davidson y Mary Hess, a un lado del canal, y de Lorenz Kruger y Wolf Leibniz al otro. Si se continúa esta labor, los filósofos franceses y alemanes pueden dejar de utilizar el positivismo como fantasma para asustar a sus estudiantes, y los filósofos ingleses y norteamericanos pueden ser capaces de dejar de reír nerviosamente cuando se cita la palabra hermenéutica. En este ensayo he citado muchas opiniones filosóficas discutibles, concepciones del significado al estilo de la de Davidson, concepciones de la filosofía al estilo de Kuhn, concepciones de la intencionalidad al estilo de la de Dennett, en apoyo de algo parecido a la discutible interpretación de Fichte de la interpretación literaria. Creo que el grado de discutibilidad es más o menos el mismo en ambos lados de la división filosofía crítica, y que si los teóricos literarios lo reconocen, pueden ser capaces de efectuar un uso más libre y flexible de los textos filosóficos, en vez de considerarlos como terrones o tragar o escupir. Podrían hacerlo con argumentos filosóficos, en vez de suponer que la investigación filosófica especializada y técnica va a arrojar algo comparable al informe de un técnico de laboratorio. Si se generalizase este cambio de actitud, nos ayudaría a aceptar la idea de Hartmann, de que la crítica literaria es un género tan respetable y no parasitario como la lírica o como las colaboraciones a los chemical abstracts. También puede ayudarnos a entender que los críticos no necesitan ni más ni menos una teoría general de la interpretación que los poetas necesitan de la estética o los químicos de la filosofía de la ciencia. El pragmatismo deweyano que predico desarrolla esta concepción holista, reclasificando la cultura en términos de géneros, frente a las materias y los métodos. La tradición se preguntó en qué partes deseaba ser dividido el mundo y en qué métodos eran aptos para examinar los diversos trozos resultantes.
El pragmatismo considera un experimento, cada división semejante del mundo en materias, ideado para comprobar si podemos obtener lo que deseamos en un determinado momento histórico mediante el uso de un determinado lenguaje. Cada lenguaje nuevo crea o modifica un género, es decir, una secuencia de textos cuyos últimos miembros tienen en cuenta a los anteriores. Estas secuencias pueden entrelazarse como lo hacen, por ejemplo, la poesía y la crítica, o la ciencia y la historia de la ciencia, o la crítica y la filosofía, o la crítica y la historia de la crítica. Pero no hay reglas sobre si deberían o no entrelazarse. No hay necesidad alguna subyacente a la naturaleza de una materia o método. No puede decirse nada epistemológico o general sobre la manera en que deben comportarse los colaboradores a los diversos géneros. Ni tampoco existe una clasificación de estas disciplinas según grados o tipos de verdad. En suma, no puede decirse nada sobre la relación de estos géneros con el mundo, y solo pueden decirse cosas sobre su relación recíproca. Además, no pueden decirse cosas ahistóricas sobre este último tipo de relaciones. No hay una concepción sinóptica de la cultura que sea más que una exposición narrativa de cómo las diversas culturas consiguieron llegar hasta donde se encuentran ahora. Todos aquellos que desean una gran imagen están contribuyendo a esta exposición. Si pudiéramos concebirnos como personas, que hacemos eso, nos preocuparemos menos sobre la posesión de principios generales que justifican nuestros procedimientos. El programatismo se niega a dotarnos de estos principios, pero nos cuenta un relato sobre por qué creíamos necesitar esos principios y nos ofrece algunas ideas sobre cómo podría ser una cultura en la que no pensásemos así.